Bueno, ya estamos aquí, vamos a tener una conversación con Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas. Buenos días. Buenos días. Hace rato que estoy por decirle Yayo, pero es el No, señor. pero Yayo, yo sigo siendo Yayo. Aquí venía yo antes. Ahí a sentarse ahí mismo. Sí, como un dirigente opositor, y ustedes siempre nos abrieron la puerta. Desde hace muchos años, ¿no es así, don Freddy? Bienvenido siempre. Mire, ayer día se firmó la Ley General de Aduanas. ¿Qué significado tiene esto a partir de el tiempo de espera y las trabas que esta tenía? ¿Cuál es el peso y el valor principal? Mira, Luisín, ayer yo veía al presidente cuando hablaba de la promulgación de la ley y me sentí muy satisfecho porque cuando uno ha trabajado en política y uno se ha pasado la vida argumentando ideas, ofreciendo cosas, y ahora desde el gobierno verlas hacer, uno se siente que todo esto sin sabores han valido la pena. La Ley General de Aduanas tenía 68 años que no era reformulada y tenía 40 siendo debatida en el Congreso y perimiento, porque evidentemente es una ley que aglomera y contrapone muchísimos intereses. Tú tienes los intereses de los consolidadores de carga, tú tienes los intereses de las agencias navieras, tienes los intereses de los almacenistas, de los sindicalistas de los sindicalistas de los camioneros, tiene los intereses de los importadores, tiene los intereses de los productores nacionales. Entonces, había demasiadas cosas a las que la gente le temía. Desde que nosotros llegamos, por instrucciones del presidente, nosotros comenzamos un periplo por más de 15 asociaciones empresariales y sindicales, con más de 8 instituciones del Estado, porque la ley no solo toca a la Dirección General de Aduanas, sino que toca instituciones como los Ministerios de Agricultura, de Salud Pública, de Medio Ambiente, que son instituciones que son paraduanales, porque cuando tú importas, tú necesitas permiso de esas instituciones. Si tú vas a importar productos comestibles, tú necesitas un permiso de agricultura. Si tú vas a importar medicina, necesitas un permiso de salud pública. Entonces, todo ese trabajo comenzó y el liderazgo que acumula el presidente Abinader, fuimos al Senado, la comisión que preside el senador Alexis Victoria, quien es el proponente de la ley, y ahí tuvimos debates de todo tipo, con la misma oposición, con el senador José del Castillo, con el senador Dionis Sánchez, y se armó un verdadero debate país, que es lo que esta sociedad necesita. Esto no es un tema de PRM, esto no es un tema de Fuerza del Pueblo, de PLD, esto es un tema de que el país no podía seguir con una ley de aduana que no tenía firma electrónica, don Freddy, que no tenía manera de que la gente declarara anticipadamente. La declaración anticipada, que enlaza con el proyecto que nosotros tenemos de despacho 24 horas, es fundamental para que cuando la carga sale de Europa, o la carga sale de Asia, o sale de América del Sur, en el trayecto se puedan hacer las declaraciones electrónicamente, que nos ahorran millones y millones de dólares en el muelle. Entonces, definitivamente, todo esto es una demostración más del trabajo, de la eficiencia con la que quiere trabajar el gobierno de Luis Abinader para reducir la burocracia, para reducir el red tape, como dicen los americanos, que es al final el poder de una burocracia que a veces paraliza las actividades económicas. Para no entrar ya yo en detalle de lo que es el detalle de una ley que es muy especializada, es para quien brega con eso. Vamos a llevar esto al plano de lo macro. ¿Qué puede implicar esto desde el punto de vista de los ingresos del Estado y la eficiencia de la Dirección General de Aduanas para incrementar su papel fiscalizador y recaudador a partir de una nueva realidad que se presente? Mira, Oscar, las aduanas históricamente han sido una institución para recaudar impuestos. Sin embargo, con el advenimiento de los tratados de libre comercio, las aduanas tienen un rol adicional, que es la de facilitar comercio, porque el mundo va hacia la reducción de aranceles. Entonces, ya los impuestos que tú cobras por importar son menos de lo que tú cobrabas hace 20, 30 años. Ahora, lo que sí la aduana puede hacer para producirle dinero al Estado es facilitar el comercio para que haya más comercio y lo que tú pierdes en aranceles lo ganes en ITEVI, lo ganes en transacciones, lo ganes en ganancia de capital, lo ganes en una serie de cosas y además en aranceles, porque todavía subsisten muchos aranceles de muchísimos productos que vienen de lugares con los que no tenemos tratado de libre comercio. Entonces, la facilitación de comercio, que antes era un Comité Nacional de Facilitación de Comercio que estaba funcionando
en virtud de un decreto, ahora es una ley. Entonces, ¿eso qué permite? Bueno, tú eres un consolidador de carga que produces en Estados Unidos, pero lo que tú produces en Estados Unidos te llega de 3 partes del mundo. Entonces, tú necesitas un centro de distribución, un centro de ensamblaje. Esta ley va a facilitar a que donde quiera que tú estés, tú lo hagas en República Dominicana. Entonces, esto es una ley que va a permitir que creemos empleo. Esto es una ley que va a permitir que nuestras recaudaciones aumenten. ¿Por qué? Porque aquí venía la gente y se entrevistaba conmigo. Y querían poner aquí fábrica, querían poner aquí zona franca, querían ponerse una aquí. Y cuando veían la legislación que decían, pero desde 1953, entonces iban a Panamá, iban a Jamaica, iban a Honduras, iban a Costa Rica y hacían comparaciones. Entonces, nosotros ahora tenemos muchas ventajas competitivas ya, tenemos una infraestructura muy buena, tenemos evidentemente un espíritu de servicio de nuestra gente que nos pone a la vanguardia, tenemos grandes inversiones en muelles y aeropuertos, tanto privadas como públicas, que nos ponían en un renglón competitivo. Pero nos hacía falta el marco jurídico, porque ustedes saben mejor que yo que cuando la gente viene aquí hace una debida diligencia y hace una comparación. Entonces esa ley va a incrementar nuestras recaudaciones, primero porque va a incrementar la inversión, segundo porque va a aumentar la transparencia. Antes, aquí había una discrecionalidad que asustaba. Aquí había una discrecionalidad que la gente decía, bueno, pero si se comete un error, si hay una subvaluación, el poder sancionador era demasiado arbitrario. Aquí te podían poner el cuádruple de una multa y podían quebrar una empresa por cualquier pícamete ojo, ¿tú entiendes? Y aunque esa facultad... Y hacer la vista gorda con otros también. Y así también. Entonces, aunque esa facultad no era muy generalmente utilizada, yo tampoco voy a echar tierra sobre los anteriores que han ocupado esta posición históricamente. Sin embargo, la posibilidad de que tuvieran una ley ahuyentaba la inversión. Entonces, es fundamental que vamos a poder hacer eso. Otra cosa, los centros logísticos. Los centros logísticos aquí carecían de definición, carecían de regulación. ¿Y qué es un centro logístico? El centro logístico es un lugar donde se componen 4 o 5 partes de un producto y lo convierten en un producto terminado. Entonces, eso realmente pudiera revolucionar el comercio en la República Dominicana. Porque nosotros no podemos solamente seguir pensando en ser grandes importadores. ¿Y qué tan para la isla encaminados estamos en esa dirección? Bastante, porque al final lo que queremos es ser un hub logístico regional. Para nosotros ser un hub logístico regional, hay que entender el mundo en el que vivimos. Hace 50, 70, 80 años, toda la carga era marítima. Toda la carga era marítima. Y por eso el Istmo y el Canal de Panamá eran la arteria comercial fundamental del mundo. Sin embargo, hace 10 o 15 años, con la tecnología aérea incrementando, ya hay una carga aérea. Por ejemplo, los que compran por internet, por decirle algo, que ya son una mayoría importante de la población, esa carga viene aérea, esa carga no viene por barco. Entonces el hecho de nuestra ubicación geográfica, el hecho de nuestra infraestructura aeroportuaria, el hecho de que nosotros estamos, y eso lo descubrió mejor que nadie Cristóbal Colón, en el medio de todo, nos coloca a nosotros en la posibilidad de ser un puente aéreo de las Américas entre Europa, el continente americano, y esa es la gran forma en la que podemos incrementar la inversión y hacer de este país un hub logístico comercial que nos va a dar más empleos, nos va a dar más inversión y por tanto vamos a cobrar más impuestos. Y eso lo facilita esta ley, definiendo lo que es un centro logístico, regulando lo que es un centro logístico, y eso no lo podíamos hacer antes. Por eso que yo estoy muy emocionado. Permíteme, don Freddy, una taza de café Santo Domingo. Muchísimas gracias. El punto para ese centro logístico es el muelle de Boca Chica. No, el centro logístico puede estar en cualquier parte. Y ahora, evidentemente, nosotros tenemos 3 grandes puertos que son arterias comerciales, que está Puerto Plata, Jaina y Caucedo. Sin embargo, ahora estamos trabajando en lo de Manzanillo y Barahona. Estamos trabajando en eso, que son 2 innovaciones del gobierno de Luis Abinader para mejor utilizar toda la isla. Pero además de eso, tenemos el tema aeroportuario, que es fundamental, que pueden ser hub logísticos. El hub logístico es donde quiera que tú ensambles y transformes mercancía. Nosotros estamos trabajando también con el tema de la zona franca, que conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio hemos ido haciendo un trabajo que los números están ahí. Por primera vez en la historia de este país estamos exportando más de $1.000 millones, de los cuales el 70% de esa exportación proviene de zona franca. Entonces, esta zona franca, también con los regímenes de consolidación de carga,
miren en lo que estamos pensando. Una de las cosas y las prohibiciones que teníamos era que aquí había muchísimas cosas que no se podían hacer con los vehículos. Vehículos que venían de Asia tenían que ir a Chile a ser ensamblados, transformados, hacer lo que sea para volver al mercado dominicano o para volver al mercado de todo el Caribe. Entonces, nosotros pudiéramos tener zona franca aquí, donde se ensamblen vehículos, donde se produzcan vehículos, y eso va a generar también cientos de miles de empleos para la República Dominicana. Que esas cuestiones no se podían hacer antes, porque la ley la limitaba en qué sentido. No se podían hacer antes porque la ley no permitía que los centros logísticos fluyeran con rapidez. Entonces, para tú pasarte 2 años, 3 años buscando unos permisos, pues tú terminabas haciéndolo en otro sitio. Además, no había la flexibilidad de términos modernos, por ejemplo, como te decía, de la carga anticipada. Entonces, si tú vas a ensamblar un vehículo o tú vas a transformar un vehículo y tú tienes que esperar que te llegue una parte de un sitio, otra parte de otra, dura 2 años pidiendo un permiso. Entonces, tú no los hacías. De burocracia. Exactamente. Porque la internación temporal aquí existía desde antes. Existía, pero vuelvo y te digo, existía en muchas ocasiones de manera administrativa y de manera discrecional. Ahora, una internación temporal tendrá una serie de reglas. Tú no vas a tener que depender de que un funcionario te coja un teléfono. Tú vas a tener la capacidad administrativa de tú exigirlo con una serie de requisitos y no se te va a poder negar. La parte sancionadora que usted mencionaba hace un momento, de la limitación de esa capacidad sancionadora que era administrativa, absolutamente discreción del director, ¿cómo va a funcionar eso a partir de la nueva ley? Mira, la verdad es que como veníamos de una ley de 1953, el espectro sancionador era muy amplio. Sigue siendo importante porque definitivamente si usted va a contrabandear y usted no quiere pagar impuestos, la fuerza del Estado tiene que poder perseguirlo. Pero se han creado una serie de comités sancionatorios que equiparan o se parecen mucho a los comités de crédito de las asociaciones bancarias y se ha tratado de modernizar el tema. ¿Para qué? Para que no dependa de una arbitrariedad, sino que conforme a un récord. Por ejemplo, no es lo mismo que usted sea un importador recurrente, tenga una serie de años haciéndolo bien y que un día una declaración equivocada, un empleado se equivoque, alguien le introduzca alguna sustancia, alguna situación en su mercancía, pero su récord hable por usted, que es lo mismo que pasa en un banco. No es el mismo análisis de riesgo el que siempre ha pagado todas sus cuentas al tipo que va y pide un préstamo y no ha pagado el celular, no ha pagado la tarjeta de crédito. No. O sea, es un cliente moroso versus un cliente solvente. Entonces, institucionaliza el programa Operador Económico Autorizado, que antes se hacía de manera administrativa, pero que ahora tiene la fuerza de ley. No, pero yo particularmente me refería a esa capacidad que usted lo mencionaba de un director de aduana de con un simple papel y lápiz cuadruplicar una sanción o borrarla. Claro, ahora no lo puede hacer una sola persona, sino que lo tiene que hacer fruto de una serie de parámetros y fruto de un comité sancionador. Pero lo puede hacer, porque... no lo puede hacer el director de aduana, pero el Estado lo puede hacer. No, voy a esta parte. Por ejemplo, hay limitaciones. La DGI tiene limitaciones para el director hasta cosas que simplemente no puede perdonar. Correcto. Y el caso más gravoso es el de la Tesorería de la Seguridad Social, que simplemente no tiene posibilidad de borrar una deuda X, lo que usted conoce muy bien, ha generado moras, que incluso ha llevado a la informalidad a muchísimas empresas y dificultan hoy día la formalidad. Pero lo que me refiero es, nos fuimos a un punto en el cual no tiene facultad la Dirección General de Aduana, aunque sea a través de comités, de revisar sanciones. Sí, claro que sí, claro que lo tiene. Eso es un principio del derecho administrativo fundamental, que es el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico. Y hay diferentes niveles para eso. Las sanciones, evidentemente, te la ponen en el puerto, en la administración, que antes se llamaban colecturías. Entonces, ahora eso va a la Dirección General. O sea que sí, se mantiene la capacidad sancionatoria. Lo que se regula para que no sea tan discrecional y tan arbitraria. Y se mantiene la rapidez de hacerlo, porque también una buena respuesta en 2 años a veces es más perjudicial que una mala respuesta en una semana. Claro. Porque al final el comercio necesita rapidez. El comercio lento es un comercio que pierde dinero. En esa parte de las nomenclaturas, ¿cómo cambia? Ya no hay colector ahora. No, administraciones. ¿Un administrador? Administrador, sí, ya no es colector. Eso. Allá va la gente. Yo quiero ser colector, digo yo, no se puede, es ilegal. Ya no existe. Exacto. Eso se parece a algunos cónsules que habían por ahí. Y otro aspecto que tal vez toca mucho también a la población, particularmente a la clase media, no sé si lo afecta de alguna forma, el trabajo ese del comercio electrónico, la mercancía, los couriers, que siempre ha habido unos temas ahí en discusión para integrarlos a lo que son la nueva aduana. Ahora, con la nueva ley está mucho más regulado.
está mucho más especificado y nosotros estamos en un proceso de revisión de todos esos permisos para seguirlos otorgando de acuerdo a una serie, porque en un momento dado eso también medio se relajó. ¿Entiendes? Una licencia de courier se sacaba para venderse, para hacer una serie de cosas, eso ya no va a poder ser. Vuelvo y te digo que vamos a un comité de solvencia, a un comité de crédito que dará la capacidad de que usted tenga para administrar un courier, porque definitivamente el courier es gran parte del futuro del Para el comercio. televidente que nos está viendo usted ahora, el que tiene una cuenta de Amazon y que va a comprar ahorita 4 blusas y unos audífonos, Bueno, ¿le muchísimo. afecta en eso la nueva ley en algo? Mira, se lo facilita. ¿Por qué? Bueno, porque hay el proceso de revisión de eso ya es mucho más estricto, mucho menos discrecional. Antes el 80%, el 90% de lo que llegaba no tenía problema, pero había un día que por alguna razón u otra se te paralizaba, se te hacía una revisión intrusiva que se te atrasaba la llegada de tu mercancía por la razón siguiente. Ahora, para nosotros poder hacer eso, vamos a tener que tener una razón específica que se pueda comprobar. ¿Y el precio de la factura les va a variar? No, porque acuérdate que la Ley General de Aduana no varía impuestos, ni varía aranceles ni tributación. Esas son otras leyes que tendrá que hacer el Congreso. Hoy en día la regulación que se mantiene es que por debajo de $200 no se pagan impuestos. Por encima de $200 ya se calculan los Otro aranceles televidente, lo está viendo usted ahora mismo en Nueva York, que manda caja para acá. ¿Le afecta la nueva ley en algo? Mira, sí, porque usted va a poder declarar antes de que las cajas salgan de allá. Usted va a poder hacer su declaración por firma electrónica, usted va a poder hacer su declaración a través de un agente aduanal, que antes no lo podía hacer, lo cual lo va a hacer mucho más rápido y lo va a hacer mucho más fácil. Uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos en la Dirección General de Aduana es que los mudanceros, que yo siempre he dicho que el gran pulmón económico de este país son nuestros hermanos y hermanas que viven en Nueva York, que viven en Providence, que viven en New Jersey, que viven en Madrid y en todas partes del mundo. Esa diáspora dominicana trabaja para que nosotros podamos vivir en este país lo mejor posible. Y nosotros en la Dirección General de Aduana hemos hecho de todo para tratar de servirles mejor. Le aumentamos la gracia navideña que se le da, que ahora en la nueva ley también estará regulada. Y estos sistemas van a mejorar la realidad, porque a veces, por uno o dos desaprensivos, que los hay en todos los grupos, a veces sucedía que las revisiones eran demasiado intrusivas, retardaban muchísimo y generaban dolores de cabeza, porque tú le mandas a los familiares que tú tienes aquí en el Cibao, por decirte algo, tú le mandas de Nueva York una mudanza, le mandas 5 camas, 2 televisiones, una estufa. Entonces tú quieres que eso llegue rápido y que no lo moleste mucho. Su compra. Y su compra. Y la ley hasta cierto monto de esa, si califica como mudanza, tú tienes acceso a unas exoneraciones de impuestos. Ahora, lo que no es una mudanza son 30 televisiones. La gracia ni navideña. 200 neveras son una mudanza, No. ¿tú entiendes? Primero, ya eso es comercial y eso tiene que pagar me impuestos. refería a la gente que envía las cajas. Estas cajas Sí. que te la mandan con comida, con ropa. Sí, eso viene mucho también por el ferry de Puerto Rico, que estamos trabajando en eso para que sea lo menos intrusivo posible. Evidentemente, a veces la gente no entiende, y yo siempre digo que a los aduaneros nos toca hacer los paticos feos, porque muchísimas revisiones de esas, muchísimas cosas de esas no tienen que ver con aduana, tienen que ver con la DNCD, tienen que ver con salud pública, tienen que ver con agricultura, porque lamentablemente, como dicen popularmente, el diablo no duerme en su casa. Entonces, por donde quiera se quieren meter las cosas extrañas y el trabajo de nosotros es evitarlas como Dios nos ayuda, ¿no? Entonces, a veces se generan dolores de cabeza con eso, pero lo que esta ley te permite es que tú puedes desde tu teléfono en Wyoming o donde tú estés, hacer tu declaración anticipada, presentar tu asunto, tirarle una foto a tu caja, mandarla, para que se vea que lo que viene por ahí no tiene nada de extraño. ¿La gracia navideña se afecta también con la nueva ley? No, se mantiene y nos da capacidad ahora para ser aún más amplio en esa situación, pero eso no lo decide solamente el director de aduana, eso lo decide el Ministerio de Hacienda y demás. Varias de los titulares suyos están relacionados de si se aumenta o no la recaudación, que es de lo que anda detrás el presidente de la República. En este año, ¿cuál es el nivel de recaudación, cómo se mide y cuál es la perspectiva del segundo año? Mira, la verdad es que el primer año de recaudaciones ha sido, por decirlo de una manera, muy exitoso. No porque lo diga yo aquí, que venga, sino porque una cosa buena que tienen los números es que no están sujetos a interpretación.
nosotros estamos recaudando al cierre del mes de julio, que es el último computado, un 22% más que en el año 2019. En el año 2019 no había pandemia, ahora hay pandemia. La pandemia cerró comercio, dificultó situaciones económicas y nosotros estamos recaudando un 20% más. Estamos en un 36% al cierre del mes de julio de la meta establecida por Hacienda, lo cual es muy significativo, porque ¿por qué que Hacienda establece meta? O, simple y llanamente, porque con esa meta es que se hace el presupuesto nacional, con esa meta es que los calificadores de riesgo que nos prestan dinero nos establecen las tasas de interés. Y cuando el calificador de riesgo que está en Nueva York dice, pero mira, para yo prestarle este dinero a esta gente, pero mire, ellos están recaudando más de lo que ellos dicen que van a recaudar. O sea que su economía está funcionando en unos niveles de eficiencia óptimos. Tanto así que al mes de junio, porque no tengo julio fresco en la cabeza, pero al mes de junio nosotros habíamos entregado un superávit presupuestario de 17.800 millones de pesos, que le habíamos entregado de más. ¿Cuál ha sido la clave en eso? Bueno, mira, la confianza que Luis Abinader y su gabinete económico ha generado en la economía. Cuando nosotros llegamos desde agosto, el hecho de que pudiéramos aprobar un presupuesto complementario bastante lógico, el hecho de que pudiéramos enfrentar la pandemia de una manera... Señores, esto no se ha dicho suficiente. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros estamos entre los 10 países que mejor hemos administrado la pandemia. Ustedes están entendiendo la dimensión de eso. Ustedes pudiéramos nosotros comparar que en todo el continente americano, donde hay potencias y colosos como Estados Unidos, como México, como Brasil, nosotros somos solo detrás de Chile en índice de letalidad, en índice de vacunación. Entonces, cuando tú tienes una economía que comienza a abrirse en esa realidad de salud, tú incrementas la actividad económica y cuando la incrementas, pues cobra más impuestos. Del mismo modo, el despacho 24 horas, que lo establecimos hace ya algunos meses. Exacto, ahí quería entrar, pero antes de la pregunta anterior, ¿puede señalarse que el contrabando es cosa del pasado o siguen existiendo filtros por ahí para controlar? Mira, Luis, en una de mis primeras reuniones fue con algunos amigos de la Embajada Americana, donde discutíamos temas de seguridad. Y después de hablar un buen rato, yo le decía, miren, lo bueno que ahora tenemos una voluntad política y administrativa absoluta de hacer todo lo que podamos hacer en contra de estos males del contrabando, el narcotráfico y demás. Sin embargo, en todas las economías del mundo existen situaciones que no se controlan al 100%. Yo no voy a venir aquí a mentir a decir que el contrabando es cosa del pasado, porque mientras haya seres humanos va a haber contrabando. Ahora, lo que los índices de contrabando te demuestran, vuelvo a números, es que, por ejemplo, el año pasado, el 70% de las divisas del dinero en efectivo incautado se incautó entre agosto y diciembre del 2020. Y cuando tú comparas, y lo reconoció, por ejemplo, que eso es un trabajo que hace la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha sido premiada porque la droga que se ha encontrado en este año es un 140% más que la que se había encontrado antes. Lo cual te quiere decir a ti que hay una mayor eficiencia en el ejercicio del contrabando. Yo siempre que tengo la oportunidad digo lo siguiente, una para mí de las grandes enseñanzas de ser director general de aduana es que yo me quito el sombrero con los hombres y mujeres de uniforme. El trabajo que nuestros miembros del ejército, de la policía y de los demás organismos de seguridad del Estado, del Ministerio de Defensa, hacen en nuestra frontera, luchando contra el contrabando, incautando, porque al final nosotros tenemos una función administrativa y tú puedes tener a través de los motores de riesgo y a través de la tecnología que estamos usando, tú puedes tener y prever situaciones, pero quienes la agarran son ellos, ¿eh? Nosotros no somos policías. Mire, y la verdad es que hacen un trabajo encomiable, ¿no? Es así. El tema de los rayos X que usted anunció que iban a colocar en Jaina, ¿cómo anda eso? Eso es algo también fundamental para agilizar el tránsito de mercancías. No solo eso, que superamos un litigio de casi 20 años. Sí. O sea, aquí no había rayos X en Jaina porque habían 2 o 3 sectores que entendían que había que pagarle a ellos por cada... No, un sector. Porque que había más de uno. Era uno, era un contrato. Y después cambiaron varias veces de abogado, pero esa es otra historia. La realidad es que desde que llegamos hicimos una alianza pública y privada con los administradores de ese puerto, con los concesionarios del puerto. Anunciamos al país que los rayos X iban a ser donados por una empresa privada sin que le costara un chele al Estado Dominicano,
que eso es importante, en esta época de transparencia, en esta época de licitaciones y de las dificultades que tienen las instituciones del Estado a veces para hacer compras. En esta ocasión lo hicimos y ya los rayos X están en Jaina, ya tú lo podías ver a Jaina, lo cual va a incrementar la transparencia y va a acabar con muchísimas situaciones. A ir a otros lugares. Esos rayos X, como le dije yo, una gente jocosamente me dijo, esos rayos X son una vaina porque son habladorcísimos. Todo lo que uno tiene ahí lo revelan todo. Pero tenemos 20 esos años rayos en X eso. ahí no hay para nadie. De verdad que hace 20 años estamos parados. Eso de traer televisores como monitores, computadoras, se acabó. Eso de traer... Di que ropa y lo que viene armas. bueno, ya eso es más, mucho más complicado, pero había bellaquería más terrible de que el rayo X te mide el peso, te mide la carga térmica, te mide si es orgánica o no orgánica. Entonces tú decías, traje blusa, zapatos, etcétera, y entonces el rayo X te dice que el furgón pesa 3 veces eso. Cuando tú lo abres tiene televisores, estufa. Y a veces venía cosas dentro de la nevera. Así es. Mire, Por pieza. ¿Y cuándo estará operando ese rayo X ya? Yo creo que yo estuve en el muelle de Jaina hace como 3 semanas, se está trabajando en la instalación. Yo creo que cuestión de un mes y medio. Caucedo tiene, ¿verdad? Sí, Caucedo tiene ya hace Puerto varios Plata años. no tiene todavía. Puerto Plata no tiene, pero estamos trabajando en eso. Manzanillo y Barahona. Lo tendrán desde el inicio. Y el Caucedo es el multimodal. El multimodal. Sí, Sí. Bien, mire, el centro 24 horas. Fascinante ese programa. Mira, la verdad es que ese es otro de los grandes éxitos que hemos tenido, que ya hay más de 7,000 actores que están despachando su mercancía en 24 horas. Y eso fue un proceso, Luisín. Porque cuando nosotros lo anunciamos en enero y dijimos que el 1 de junio lo íbamos a poner en funcionamiento. Y yo recuerdo que la gente me abría los ojos así. Y hubo uno de los navieros, gran amigo mío, que me dijo, pero tú estás loco. Y la verdad es que comenzamos, porque era poner de acuerdo a los camioneros, a los navieros, a los almacenes fiscales, a los administradores de puertos, para que todos se pusieran en línea. Y se ha hecho un trabajo a través de la ventanilla única de comercio electrónico. Porque antes tú ibas a importar mercancía y necesitabas permiso de 5 sitios. Entonces ahora tú puedes ir a un solo sitio, tú puedes hacer una sola transacción y después de que tú te calificas como OEA, ¿qué es el OEA? Es el operador económico autorizado que por su solvencia, por su trayectoria, no hay que estarle revisando cada furgón. Eso antes solo se quedaba en las grandes empresas y eran muy pocos. Nosotros hemos introducido el programa OEA simplificado y OEA MIPYMES y hemos reducido los requerimientos para tú ser un OEA, porque antes tú nada más podías ser OEA si tú eras un multinacional, si tú tenías X cantidad de dinero depositado en bancos, entonces era muy difícil. Nosotros hemos hecho ya más de 300 OEA simplificados y MIPYME. Eso le da el acceso a esos beneficios a cualquier pequeño importador. Y hemos democratizado la base imponible de importadores, que ese es otro logro de la visión que tiene Luis Abinader de la economía. Que la economía somos todos, no solo los grandes y gorditos de arriba. Y ese programa opera que no solamente que no hay que revisar cada mercancía, sino que también puede sacar la mercancía, puede desaduanizar y luego pagar facturas, por ejemplo. Claro que sí, se le plantean facilidades de crédito, se le plantean facilidades de no revisión intrusiva, porque al final el concepto del programa 24 horas es que el tiempo es dinero. Entonces, menor tiempo, más ahorro de dinero. Y a mayor ahorro de dinero, mayor inversión, mayor creación de empleo. Y al final del día, lo que no le gusta mucho a la gente, pero que son necesarios, más impuestos. Y es evidente que ante la posibilidad de declarar con anticipación la carga, eso va a facilitar también entonces la eficiencia, va a aumentar la eficiencia del programa 24 horas. Exactamente. O sea, por eso era que yo decía que la ley era parte esencial del programa 24 horas, porque estaba muy chinchueco. Ahora que se va a discutir reforma fiscal, a usted no le toca nada de eso, ¿verdad que no? No, porque acuérdate que yo lo único que hago es que cobro. Lo que deciden lo que se va a cobrar está más para Mire, arriba. me queda Sus amigos en el Congreso, con esa gente que usted tiene que hablar de Me eso. queda un minuto para un tema tan importante, el PRM. Yo lo he visto usted apagando mucho fuego con los compañeros en los pueblos. Y usted que ha cogido una pequeña lucha, ¿ya eso está solucionado, lo que estaban pendientes? Mira, todo el que trabajó por el cambio que este país se dio con Luis Abinader a la cabeza, especialmente el PRM, que fuimos el partido que postulamos a Luis, ha sido un proceso difícil. Yo le digo a todo el mundo, señores, nosotros llegamos como en medio de una guerra, el COVID, dificultades presupuestarias, una transición que normalmente eran 3 meses, mayo, agosto, a nosotros nos tocó julio, agosto.
Entonces hubo muchas cosas que han sido más lentas de lo que hubieran sido en condiciones normales. Pero que a nadie le quepa duda de que este es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Y que preservando los técnicos del Estado y los tecnicismos que se tengan que tener, los hombres y las mujeres que trabajaron por el cambio que este país se otorgó en julio pasado, deberán ir teniendo la oportunidad de incorporarse al cambio que el país se ha estado dando. Ya hay muestras fehacientes de que se ha hecho una gran parte de eso, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir oyendo a la gente, hay que seguir viéndolos, hay que seguir recibiéndolos, porque tú no puedes desmontar 20 años en un año. Y más ahora, la reelección ya está casi arrancando. La reelección ya. ¿Usted levantó los brazos? ¿Usted está de acuerdo con la reelección? Bueno, yo creo que no hay que ser un científico nuclear para saber cuál es mi opinión. Gracias. Ahora bien, el presidente ha ¿Cuál es pedido... que no supe al final? Tú sabes, Luisín. Gracias, Yayo San Lobatons. Ha estado con nosotros el director de aduana y el dirigente político. En un minuto detalló